Y miren, pues es lo que les digo, regularmente siempre hay accidentes en las presas. Aquí está una crucita, muy probablemente alguien se ahogó aquí. Mi gente, fíjense que en las presas pues suelen suceder muchísimos accidentes, pasan muchas cosas, son muy peligrosas muchas de las veces. Por ejemplo, para las personas que no sabemos nadar bien, sáquenlo de ahí, mis hijos, sáquenlo por favor, hay que llevárnoslo para la casa. Sáquenlo, se lo suplico por favor. Lo sacaron de ahí, se lo llevaron a casa. Él estaba nada más un poquito aturdido, un poquito serio, tal vez por el golpe que se llevó y por el susto. Se empezó a comportar de una manera muy extraña. Empezó a hacerles encargos a sus hermanos, a sus sobrinos, a su mamá, a sus primos, a toda la gente que estaba en ese momento en casa. Haciendo memoria, todos decían que cuando aquel muchacho empezó a hacerle los encargos a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus primos, a todos sus familiares, la mamá se le quedaba viendo de una manera muy extraña, de una manera muy rara, y se le salían las lágrimas. La familia no lo podía creer. Pero ¿cómo va a ser posible si anoche estuvo aquí? Anoche cenó con nosotros, se despidió. Imagínense que un día llega un familiar a casa, se sienta con nosotros a cenar, convive y al final se despide de una manera más cercana de lo común. Y al siguiente día nos damos cuenta que él ya estaba sin vida y no nos dimos cuenta. Y aún así logró despedirse de todos nosotros. El día de hoy les voy a platicar la historia de una persona que falleció a causas del desagüe de una presa. Soy su amigo Luis Carrillo, Ana en cámara, y les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy les queremos platicar esta historia y vamos a usar como escenario pues esta presa. Estamos en la presa de San Blas, en Pabellón de Hidalgo, en Aguascalientes. Una presa que la verdad a mí se me hace muy impresionante. Se me hace muy grande la cortina, los pilares que la sostienen están grandísimos. No sé yo si esta presa sea de los tiempos de la hacienda, pero yo me imagino que sí, miren, por el tipo de trabajo. Y lo que me llama mucho la atención es saber sobre todo qué era este lugar, porque a lo lejos pareciera que como si fuera una capilla, una iglesia. Y pues ya ven que este tipo de presas tienen varias historias, varias leyendas. Muchos dicen que sepultaban niños para que avisaran cuando la presa se iba a reventar. Muchos también dicen que se escuchan llantos. Se dicen muchas cosas de las presas. Yo no sé si esto es una especie de capilla. Tal vez los hacendados en aquella época eran muy religiosos, encomendaron la construcción a algún santo. No sé realmente qué sea este lugar y por qué motivo lo habrán hecho. No sé si simplemente sea una especie de casa donde vivían los encargados del riego, porque me di cuenta que hay unas canales como que pues sacaban el riego de aquí de la presa. Bueno, pues normalmente para eso son, ¿verdad? Pero simplemente los pilares que sostienen la presa y los canales del riego pues están hechos más o menos igual, es el mismo trabajo. Entonces se ve que esta era una presa muy importante. Y la historia del día de hoy, mi gente, pues fue una desgracia que sucedió ya hace bastante tiempo. Por ahí había un joven, un muchacho, que él era muy amante de bañarse en las presas, en los ríos, en los arroyos. Él era muy amante de nadar y le gustaba mucho. Por lo regular todos los fines de semana o cada que tenía la oportunidad aprovechaba para ir a bañarse. Él aprovechaba para echarse un chapuzón y le comentó a su familia. Les comentó que tenía muchísimas ganas de ir a bañarse al río. Pero en esos días los encargados del riego, los encargados de la presa, le advirtieron a la gente que no se acercaran, porque en esos días iban a desaguarla, porque era la temporada de lluvias y pues gracias a Dios la comunidad había sido bendecida porque había llovido bastante ese año. La presa ya estaba en su límite y ellos estaban esperando más lluvias, más tormentas. Entonces, para evitar que la presa se fuera a reventar, se fuera a desbordar o algo, pues pensaban abrir las compuertas y desaguarla. Entonces, como era una presa muy grande, cada que abrían las compuertas pues era unos chorrazos de agua. El cauce del río era muy fuerte, muy impresionante. Entonces le advirtieron a la gente que no se acercara a los ríos o a la presa, porque no sabían cuándo, pero la iban a desaguar.
la familia le dijo a este muchacho, ¿sabes qué? Espérate. Ya no tardan en abrir las compuertas en estos días. No vayas haciendo la de malas que andes tú en el río cuando las abran. Entonces es muy arriesgado. ¿Por qué no te esperas? Ya cuando hayan abierto las compuertas, que el chorro de agua esté más tranquilo, nos vamos todos. Nos vamos todos y allá convivimos un rato allá. Allá pasamos un día de campo, nos bañamos todos. Pero ya toda la familia, no, dijo, yo voy a ir ahorita. Yo nomás quiero echarme un chapuzón y eso es todo. Ya después vamos toda la familia y pasamos toda la tarde allá. Yo ahorita lo único que quiero pues es echarme un chapuzoncillo y eso es todo. A que no se preocupen, hombre, al cabo luego se oye cuando viene el río arrastrando cosas. Yo me salgo a tiempo, ustedes no tengan pendiente ni que fuera la primera vez que me meto al río. Pues ya sabían que este muchacho era terco, testarudo como él solo, nunca hacía caso lo que le decían y no importaba quién se lo dijera. Bien podría ser su propia madre y él nunca iba a hacer caso. Cuando una idea se le metía a la cabeza, no había quien le ganara. Pues déjenlo, primeramente Dios ahorita va y viene. Al cabo, no se ha visto movimiento, no se ha visto que suba gente para allá para la presa. Si vemos que alguien sube, vamos y le hablamos. Así pensaron. Pero con el paso de las horas, se olvidaron que este muchacho tenía la intención de ir para allá. Ya por la tarde estaba la novedad en el rancho. De que iba mucha agua corriendo por el río. Muchísima agua, ya habían abierto las compuertas y la gente estaba muy emocionada allí a la orilla del río viendo el chorrazo de agua que estaba cayendo en ese momento. Fue cuando la mamá de este joven se acordó. Dijo, oye hija, ¿ya llegó tu hermano? No, yo no lo he visto. Pues es que mira nada más, ya va corriendo agua en el río y este no ha llegado. Ve, asómate, mija, por favor, asómate, pregunta si lo han visto. Ma, pero ya se vi muchas horas que se fue, dijo que nomás se iba a meter a bañar. Pero tú ya sabes cómo es ese condenado, ya que se mete al agua, ¿quién lo saca? Ve, asómate. La muchacha fue a preguntar a los amigos, a la tienda donde él se juntaba por ahí a hacer parranda con los amigos. Nadie lo había visto. Ma, pues que nadie lo ha visto. No, hombre, mi hija, por favor, hay que ir a buscarlo. Pues en toda la comunidad nadie lo había visto. Nadie. La mamá se empezó a imaginar lo peor. Lo peor. Hijo, se me hace que a mi criatura ya se lo llevó el río. Se me hace que ya lo arrastró el agua. No, mamá, no se apure. Las malas noticias son las primeras en llegar. Ha de andar por ahí, mamá. No, mija, yo tengo un presentimiento y se me hace que tu hermano. No, mamá, no diga eso, tranquila. Va a ver que al rato aparece el carajo. Al ver que nadie sabía de él en la comunidad, nadie lo había visto, todos empezaron a creer lo peor y salieron a buscarlo. Salieron a buscarlo pero sin suerte. Entonces ya toda la gente se dirigió hacia el río a buscarlo porque lo más seguro es que ya había sucedido lo peor que se estaban imaginando. Empezaron a buscarlo por todo el río, la familia se dividió, la gente del rancho también. Empezaron a buscarlo y no daban con él. No daban con él, ya era toda la comunidad la que lo andaba buscando. Sin éxito. Todos temiendo lo peor. Empezaron a pasar las horas y nada. La mamá ya estaba muy preocupada, presintiendo que algo malo le había pasado a su hijo. Cuando de repente ella misma alcanza a notar algo allá a lo lejos, en las ramas, entre las ramas de un árbol, entre las raíces. Ahí se miraba un bulto. La mamá llegó y ahí estaba. Ahí estaba su muchacho atorado entre las ramas de aquel árbol. Rápido los demás hijos fueron y sacaron a su hermano de ahí. Y afortunadamente todo parecía indicar que solamente estaba inconsciente. Aparentemente él estaba bien. Sáquenlo de ahí, mis hijos, sáquenlo por favor, hay que llevárnoslo para la casa. Sáquenlo, se lo suplico por favor. Lo sacaron de ahí, se lo llevaron a casa. Él estaba nada más un poquito aturdido, un poquito serio, tal vez por el golpe que se llevó y por el susto. Llegaron a casa, lo sentaron, él cenó. Muy pronto uno de sus hermanos le preguntó que qué era lo que había pasado, pero él no respondía nada. A él no le interesaba platicar nada sobre el río, sobre la presa o sobre lo que le había pasado. Él le preguntó, hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, pero ¿qué fue lo que te pasó? Eso no importa. Yo quiero saber cómo estás, hermano.
¿Qué necesitas? Apoya a mi mamá. Apóyala. No se peleen entre ustedes. Quiéranse. Apóyense. Sobrinos, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? Échenle ganas a la escuela. Obedezcan a sus papás. Visiten a su abuelita. Por favor, pórtense bien. Y tú, hermano, tenles paciencia, no los regañes. Se empezó a comportar de una manera muy extraña. Empezó a hacerles encargos a sus hermanos, a sus sobrinos, a su mamá, a sus primos, a toda la gente que estaba en ese momento en casa. Empezó a hacerles encargos. Ellos pensaron que muy probablemente se sintió muy cerquita de la muerte. Muy probablemente por eso él está pues reflexionando. Les dijo después de un rato, ¿saben qué? Yo estoy muy cansado. Con su permiso, yo pienso irme a descansar un ratito a mi habitación. Ándale pues, está muy bien. Que descanses. Mañana nos vemos. Sí, mañana nos vemos. Al siguiente día por la mañana, pues todos se levantaron con el pendiente de saber cómo había amanecido. Cómo le había ido con aquella caída, con aquel golpe. Pero él ya no estaba, había desaparecido. Todo parecía indicar que se había salido muy temprano de la casa. Él era una persona de muy buen apetito. Él era una persona que no salía de casa sin desayunar. Y a todos les pareció muy extraño que había el rastro, o más bien no había rastro de que él hubiera desayunado. La familia estaba muy preocupada. Dijeron, ay caramba, no haya sido que quedó un poquito desorientado de la arrastrada que le dio el río. Se haya salido por ahí. No almorzó y eso sí es raro en él. Pues no, él había desaparecido de una manera muy extraña. Salieron a buscarlo y ya nunca lo encontraron. Haciendo memoria, todos decían que cuando aquel muchacho empezó a hacerle los encargos a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus primos, a todos sus familiares, la mamá se le quedaba viendo de una manera muy extraña, de una manera muy rara, y se le salían las lágrimas. Muy probablemente, pues por el hecho de saber que estuvo muy cerca de perder a su hijo, o al menos eso era lo que pensaban en ese momento. Mi mamá sabe que estuvo a punto de perder a su hijo y por eso está sentimental. Por eso lo mira tanto. Pero no, la mamá ya estaba presintiendo algo. Al siguiente día por la mañana, todos salieron a buscarlo muy desesperados y la mamá les dijo, no, ya no lo busquen. Él ya no va a regresar. Ya no va a regresar. ¿Cómo, mamá? Él ya no va a regresar, mis hijos, ya no lo busquen. Pero mamá, ¿cómo sabe usted si necesita algo? ¿Cómo sabe si perdió la conciencia? Si quedó mal por el golpe que se dio. No sabemos lo que le pudo haber pasado. No, ya ve que no quiso platicar. No, mi hijo ya no va a volver. Ya no lo busquen. Esténse tranquilos ya. Cuando de repente tocaron a la puerta. Tocaron a la puerta y les dijeron que habían encontrado el cuerpo de aquel muchacho. Lo encontraron río abajo, en un lugar muy poco accesible, donde la gente no puede bajar. Pero alguien que andaba pescando, alguien que era muy aventurado, anduvo por ahí y miró algo raro. Cuando fue a revisar, era un cuerpo ya sin vida. Alguien que pues, era de la comunidad, alguien que conocía a la familia, encontró a este muchacho y rápido avisó a las autoridades. Y las autoridades le avisaron a ellos. Este muchacho ya tenía más de 24 horas sin vida. La familia no lo podía creer. Pero ¿cómo va a ser posible si anoche estuvo aquí? Anoche cenó con nosotros. Se despidió. Ahí fue cuando comprendieron las palabras de la mamá. Mis hijos, yo ya sabía. Al ver a mi hijo su mirada, al sentirle su pulso, la temperatura de su cuerpo, cuando lo abracé ahí entre las raíces, yo comprendí cuando él empezó a despedirse de todos nosotros, cuando él empezó a encargarnos que nos portáramos bien, que hiciéramos el bien, que nos apoyáramos, que nos quisiéramos. Yo comprendí. Lo que estuvo aquí, o quien estuvo aquí no fue mi hijo, fue su espíritu, fue su alma, que mi Padre Dios le dio licencia y le dio la voluntad de venir a despedirse de todos nosotros. Él pidió permiso y mi Padre Dios se lo concedió. Él vino a despedirse de nosotros. Es eso, mis hijos, solamente mamá, pero ¿cómo puede ser?
mis hijos, ¿qué explicación más quieren? Nos acaban de decir que lo encontraron y ya tiene más de 24 horas sin vida. Lo que estuvo ayer aquí no fue su hermano, fue su espíritu, fue su alma y vino a despedirse de nosotros. La mamá, después de haber estado tan triste, sintió un consuelo en su alma, de saber que su hijo sí iba a ir feliz y contento, porque él ya le había pedido a sus hermanos, a sus primos, a sus sobrinos, que fueran buenas personas y que se quisieran entre ellos. Y él sabía perfectamente bien que cuando nos diéramos cuenta de que era él, pero su espíritu, a nadie se nos iba a olvidar su petición y todos íbamos a hacer caso. Por eso él se fue feliz, por eso la mamá estaba contenta, porque ella sabía que su hijo se fue en paz y se fue tranquilo, se fue feliz. Entonces, si él iba a descansar tranquilo y en paz, también su mamá se iba a quedar tranquila y en paz. Pues como ven, mi gente, eso sucedió a causas del desagüe de una presa. Muchas de las veces esa terquedad no es por testarudo, no es por macetón, es porque ya es el destino, es porque ya es lo que le toca a uno. Él ya sabía, él ya presentía lo que iba a suceder. Él ya sabía, por eso él no se negó a su destino. Él ya sabía que era su último día. Y por eso fue que sucedió. Mi gente, fíjense que en las presas pues suelen suceder muchísimos accidentes, pasan muchas cosas, son muy peligrosas muchas de las veces, por ejemplo, para las personas que no sabemos nadar bien, como yo en mi caso, yo me cuento, yo no sé nadar, mi gente. Muchas de las veces muchas personas han perdido la vida y fíjense que pues hay personas que se dedican a eso, ¿verdad? A buscar los cuerpos cuando una persona muere ahogada. Y se habla sobre muchas prácticas que ayudan para dar con aquel cuerpo. Y una de las más comunes que utilizan la gente de las comunidades, e incluso hasta los buzos, la gente de protección civil, también creen en esa costumbre y lo han hecho. Dicen que debe de poner uno una vela encima de un plato de unicel para que flote, lanzarlo al agua, lanzarlo por el lado donde él se metió, donde aquella persona ahogada se metió, lanzarlo y que se lo lleve la corriente, y esa vela en el plato va a andar por ahí, por el agua, y de preferencia si pueden poner alguna prenda de la persona, mejor. Y se dice que cuando esa vela se pone justo donde está el cuerpo, por encima del cuerpo, afuera en el agua, se agarra dando vueltas, como si hubiera una especie de remolino ahí. Y es donde ya saben que allá abajo en lo profundo, ahí va a estar el cuerpo. Pero una vez que lanzan la vela, dicen una oración. Tiene que ser con una oración para que aquello funcione, si no, no funciona. Se dice que en el momento en que pone uno el plato con la vela, y a la hora de encenderla y soltarla, debe uno de decir: oh santa vela, ilumina nuestro camino hasta el santo cuerpo, oh santa vela. Entonces debe uno soltar aquel plato y él va a flotar con la vela encendida. Va a empezar a circular por toda la presa, por todo el río, por todo el lugar, hasta llegar a donde está el cuerpo. Y ya estando ahí, se va a agarrar dando vueltas como si hubiera un remolino, y los buzos o las personas que se van a meter en ese preciso momento se clavan justo ahí donde está la vela, y ya nada más se clavan derechito hasta el piso, hasta el final, hasta el fondo, y ahí está el cuerpo. Esa ha sido la técnica que muchas personas han utilizado para dar con sus familiares, para rescatar aquellos cuerpos adentro en el agua, aquellos cuerpos ahogados. Entonces, pues hay muchos misterios, mi gente, y fíjense, y sobre todo en este tipo de presas antiguas, presas que ya tienen, pudiera ser 150, 200, 300 años. Hay muchas presas que son muy viejas y se platican muchas historias, se platican muchas leyendas. Les voy a platicar también una historia que nos contaron aquí en Relatos de Zaguán. Le pasó a la persona que nos platica la historia, pero en su infancia, cuando estaba pequeñito. Nos dice que atrás de su casa pasaba un río, también pasaba un río, y ese río también corría agua que venía de una presa. Cuando abrían la compuerta de esa presa, también corría el agua hacia ese río. Entonces era muy común que la gente de la comunidad
se acercaba al río a bañarse, a convivir. Había muchos árboles, había muchos sauces, había muchos álamos muy altos, muy grandes, muy frondosos que daban sombra. Y por lo regular la gente aprovechaba esas sombras para hacer sus convivios. Entonces era una zona muy visitada por las personas. Y este joven nos platica que en su infancia pues ellos eran personas muy humildes, personas muy pobres que por lo regular siempre le batallaban hasta para comer. Entonces su papá desde muy jovencitos los enseñó a pescar. Y ellos muy seguidos iban atrás de la casa, caminaban un poquito sobre el río y pescaban, pero resulta que ese día pues no corrieron con suerte, no pescaron nada. El muchacho nos dice que iba acompañado de un primito, un primo un poquito más joven que él, un año más jovencito, y le dijo, oye, ¿sabes qué? Vámonos más arriba, ¿no? Más hacia arriba. No, pero ya ves que tu papá para allá no nos deja, nos dice que es peligroso. No, dice, pero es que no pescamos nada, ya es bien tarde, ya casi es hora de cenar. Y pues no llevamos nada, mi papá se va a enojar y la verdad yo tengo hambre y tengo muchas ganas de que mi papá nos haga un pescadito frito. Yo quiero que lo fría para comérnoslo, entonces vamos, vente, nada más caminamos un poquito y así de plano no pescamos nada, nos regresamos. Ay, pues ándale pues, pero pues es que ya ves lo que se platica. Él nos decía que para esa zona se hablaba mucho de personas que salían a convivir, caminaban, iban a explorar hacia esa zona y ya no regresaban. Muchas personas desaparecían. La gente pensaba que muy probablemente se habían ahogado. Los buscaban y no los encontraban. Desaparecían de una forma muy misteriosa y nunca rescataban el cuerpo. Entonces también se decía que para esa zona se escuchaba mucho sobre lamentos, sobre gritos, muy probablemente de las personas desaparecidas, muy probablemente de las personas que fallecían ahí en ese lugar. Entonces, pues era un lugar que, por ejemplo, esos niños en su infancia le tenían miedo, le tenían terror, entonces no les gustaba ir, pero este joven era muy aventuradillo, le gustaba la adrenalina y decidió ir, no importándole lo que pudiera pasar. Llegaron a una zona donde de plano nadie se metía. Ahí no había absolutamente nadie. Entonces siguieron avanzando. Se les empezó a oscurecer. Ya se miraba muy poco. Ya la tarde se estaba volviendo gris hasta que llegaron a una zona que ellos desconocían. Ni siquiera su papá había recorrido ese lugar. Ni siquiera su padre conocía. Cuando de repente escucharon un zumbido muy fuerte, un zumbido que se parecía mucho al de un motor cuando lo encienden, el motor de una camioneta. Era un zumbido muy ensordecedor, estaban muy asustados, no sabían qué era lo que podía ser. A esas horas, en ese lugar, pues podría ser cualquier cosa y cualquier ruidito los iba a asustar. El primo no soportó, estaba muy asustado y se aventó al agua, tratando de nadar hacia el otro lado y salir huyendo de ese lugar. Este joven que nos platica la historia nos dice que cuando su primo saltó, alcanzó a ver un bulto flotando en el agua. Parecía un tronco de un árbol muy grueso, oscuro, pero le alcanzó a ver ojos que lo miraban directamente a él. Se asustó bastante, pero se preocupó más por su primo. Al ver que su primo sale desesperadamente del agua, diciéndole que algo estaba zumbando dentro del agua de una forma tan fuerte que le dolían mucho sus sentidos, le dolían bastante. Fue ahí cuando alcanzaron a ver, aquel bulto era una víbora, pero era una víbora exageradamente grande, gruesa como un tronco, oscura, no tenía piel de víbora, tenía plumas. Para ellos era un monstruo lo que estaban viendo. En su inocencia de no saber qué era lo que estaban viendo, qué era lo que estaban presenciando, lo único que acató este muchacho a hacer fue pedirle que por favor lo dejara ir. Que ellos solamente querían pescar, que tenían mucha hambre y no tenían que comer, y tenían una hermanita chiquita, pero que por favor no les hiciera nada, que los dejara ir. En ese momento, aquel animal se sumergió y se fue. En ese momento, el agua hirvió o burbujeó como si estuviera hirviendo
y pudieron ver el rastro de aquel animal nadando lejos de ellos. Ellos salieron corriendo mucho, muy asustados, aterrorizados, y nos dicen que jamás volvieron a ese lugar. Jamás regresaron al río, a menos que fuera con su papá, y hacia esa zona jamás volvieron. Nos dice que su primo quedó sordo de por vida. Desde ese día, él perdió el sentido del oído. Ya no volvió a escuchar absolutamente nada. Qué tan fuerte no pudo haber sido ese zumbido, ¿se imaginan? Para que el primo se hubiera quedado sordo. En aquella época eran unos niños de 9 y 10 años. Hoy ya son adultos. Ya son dos personas de 59 y 60 años. Y el primo hasta hoy en día es sordo. A causas de aquella víbora, a causas de aquello que hacía ese zumbido tan fuerte. ¿Qué pudo haber sido? ¿Quién sabe? Solamente Dios sabe qué pudo haber sucedido, qué fue lo que vieron. Solamente mi Padre Dios sabe qué era eso. Muchos dicen pues que también puede ser dinero, que en aquella época acostumbraban a meter las monedas de oro en cueros de víbora. ¿Qué hubiera pasado si estos muchachos hubieran sido atacados por la víbora? O si le hubieran saltado encima o algo hubiera pasado. Eran tan pobres que a lo mejor era su oportunidad. A lo mejor de cierta manera les estaban entregando ese dinero. Ese tesoro solo Dios sabe. Y yo no sé qué será esto. Miren esta especie de cono aquí. ¿Qué será? ¿Y para qué? Como que cuando corría el agua en el canal, entraba este cono, bajaba y se metía a esta especie de pilita. Miren, de hecho aquí están unos escaloncitos para bajar hacia esa pilita. Y yo me imagino que aquí aprovechaban los hacendados o los trabajadores para bañarse. Y miren, pues es lo que les digo, regularmente siempre hay accidentes en las presas. Aquí está una crucita, muy probablemente alguien se ahogó aquí. Ahí está una plaquita con la información, vamos a ver si la podemos grabar para ver qué es lo que dice por de aquel lado. Sabrá Dios cuánto se han tardado en construir esta presa, ¿verdad, Ana? Construcciones hechas para toda la vida, imagínense los años que tiene y vean los muros, muy bien hechos. Y el paisaje, miren nada más, aquí el cerrito con las peñas allá arriba y las crucitas, miren la Santa Cruz allá arriba. Ahí hay una grandota blanca y acá hay otras 3, miren, a lo mejor ahí hacen el viacrucis en Semana Santa, ¿o sabe? Pues bueno, ahora sí, con esta vista nos vamos a despedir. Gracias por quedarse hasta el final. Somos Ana, Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.